Instrumentos de medición de la asignatura de Metrología y Normalización del grupo tercer semestre, grupo A, de la carrera de Industrial. Instrumentos ópticos. Hablaremos del instrumento del luxómetro. Un luxómetro es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el lux, Lx. Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y se convierte en impulsos eléctricos, las cuales son interpretados y representadas en un display o aguja con la que correspondiente escala de luxes. El luxómetro tiene un funcionamiento bastante sencillo. El mismo depende de un circuito compuesto que al recibir cierta cantidad de luz es capaz de transformarla en correspondiente. Se puede conocer la cantidad de lux en función de la intensidad de la electricidad. El refractómetro es un instrumento óptico preciso y, como su nombre lo indica, basa su funcionamiento en el estudio de refracción de la luz. El refractómetro es utilizado para medir el índice de refracción de líquidos y sólidos translúcidos, permitiendo identificar una sustancia, verificar su grado de pureza, analizar el porcentaje de soluto disuelto en una determinada solución, ofrecer otros análisis cualitativos. Su funcionamiento se basa en utilizar la refracción de la luz, la cual es una propiedad física de cualquier sustancia y su relacionada con algunas propiedades físicas como la densidad. A partir de ello y de acuerdo a su aplicación, se construyen diferentes escalas. La escala más usada es de grados Briggs. Instrumentos mecánicos. El vernier permite tomar las medidas más precisas, medir las dimensiones, las distancias, tanto internas como externas, de los objetos antes mencionados. Consiste en una regla fija, un tornillo como la afiliación, mordazas externas e internas, y una barra de profundidad. También es conocido como pie de rey. Es un instrumento que sirve para medir desde centímetros hasta refracciones milímetros en elementos pequeños o delgados, como tornillos, orificios, pequeños objetos, láminas tubulares. Aquí podemos ver que este es la barra de profundidad que marca la flechita. En esta es la escala graduadas donde se mide los tornillos o tuercas. Este es un tornillo de afiliación para que ya no se mueva la medida. Las mordazas para medidas internas, que esto se puede medir para una tuerca. Mordazas medidas exteriores que se mide para un tornillo.
Además de los tipos antes mencionados, se puede encontrar otros tipos de vernier como vernier de botón, que sería este, el vernier de vaso basculante, vernier doble, vernier de profundidad, vernier tipo M y vernier tipo C. Este es un vernier digital, donde ya te da la medida más precisa. ¿Cómo funciona el vernier? Para tomar las medidas de un objeto según sea la medida requerida, ya sea interna o externa, se debe colocar en la mordaza correspondiente. En la parte móvil del pie de rey tiene una rejilla que son los nonios, que es la que da la precisión. Esta precisión depende del número de divisiones y la coincidencia de divisiones con la regla. Dependiendo de esta precisión varía de 0.25 milímetros a 0.2 milímetros. Para mayores precisiones, el ojo humano tendría muchas dificultades de distinguir cuál es la medida exacta. Si se requiere una medida más precisa o se tiene duda del ojo humano, se puede utilizar el vernier digital, como les comentaba en la diapositiva anterior, ya que la marca de la medida exacta son sin posibilidades de un error. Flexómetro. Un flexómetro es un instrumento de medición que se utiliza para calcular la distancia. Popularmente recibe otra denominación diferente que se llama cinta métrica. El flexómetro es un utensilio muy común en las actividades relacionadas con el diseño industrial, el bricolaje o carpintería. La utilización del flexómetro es muy sencilla. Se estira una pequeña pestaña situada en el exterior del apartado y se aplica en la superficie que se va a medir. La pestaña tiene una doble función: para estirar de ella y como elemento de sujeción para que la cinta metálica permanezca estable. Instrumento de presión. El manómetro. Un manómetro es un instrumento de medida de presión en fluidos líquidos y gases, en circuitos cerrados. Miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manómetrica. A este tipo de manómetro se le conoce también como manómetro de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica, la de afuera, la de atmósfera, con la que dentro del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La presión manómetrica es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión por debajo de ella, la presión absoluta, es la suma de presión. El barómetro. El barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica o presión barométrica. La presión atmosférica es la presión que existe dentro de la atmósfera de un planeta, hablando de la Tierra. La atmósfera es la capa gaseosa que la envuelve y la protege junto con la capa de ozono. Instrumento de torsión. El torquímetro. El torquímetro es una herramienta de precisión la cual se emplea para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, volúmenes, etc. Son útiles en la aplicación donde los accesorios de sujeción como las tuercas y o tornillos
deben tener una tensión específica. Es común su empleo en equipos para manejo de líquidos y gases a baja presión, motores de combustión interna, aires acondicionados, puentes y estructuras de gran tamaño, tubería industrial, ensamble de electrodomésticos, equipos eléctricos y electrónicos, entre otros. Este instrumento tiene la manera precisa de apretar si es un tornillo que va en el motor ya especificadamente. Los sensores de torsión. Los sensores de par y torsión miden la fuerza de torsión a la cual se somete un eje durante las diferentes fases del funcionamiento, bien sea en arranque, dinámico o parada. Estos sensores de par y torsión se utilizan para ensayar y estudiar elementos de rotación como motores, generadores, alternadores, etc. Aunque también hay sensores de par estático que miden la torsión o par sin que exista rotación, por ejemplo en una llave dinamómetro. Los tipos de sensores de par de torsión son diferentes, pero por la tecnología se divide en estáticos o dinámicos. A la vez, estos últimos se dividen en sensores de par dinámicos sin escobillas o anillos rozantes y sensores de par con escobillas o anillos rozantes. Instrumentos de esfuerzos. Báscula. La báscula es un aparato que sirve para pesar, esto es para determinar el peso, básculas con muelle elástico, a la masa de los cuerpos, básculas con contrapeso. Normalmente una báscula tiene una plataforma horizontal sobre la cual se coloca un objeto que se quiere pesar, dando que la diferencia de una romana que es necesario colgar el objeto a medir de ganchos ni platos. Resulta más fácil pesar cuerpos grandes y pesados encima de una plataforma, lo que hizo posible construir básculas con una gran capacidad de peso, muy grande, como las utilizadas para pesar camiones de gran tonelada. Sensores de fuerza. Los sensores de fuerza o células de carga son dispositivos que nos permiten obtener una señal eléctrica para proporcionar a la fuerza que se aplica sobre ellos. Estos transductores se presentan en múltiples formatos, ya que los requisitos mecánicos de los sistemas en el que se integran son también muy variados. Por otra parte, y atendiendo el tipo de aplicación a la que van destinados divididos de nuestra gama de sensores en dos grandes grupos, dinamómetros y célula de carga. Conviene tener en cuenta que estos dispositivos solo miden la fuerza en una dirección, si bien pueden hacerlo uno o dos sentidos según el modelo. Desde mi punto de vista, deben evitarse los esfuerzos de direcciones diferentes a la medida, ya que además de lo que tendremos lectura de esa componente, podríamos llegar a dañar el dispositivo. Para este fin, puede resultar una gran ayuda de empleo de los complementos, accesorios mecánicos en su montaje. Instrumento de dureza. El Rockel. La dureza Rockel o ensayo de dureza Rockel es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material o ser penetrado. El ensayo de dureza Rockel constituye en el método más usado para medir la dureza
debido a que es muy simple de llegar a cabo que no requiere conocimientos especiales. Se pueden utilizar diferentes escalas que provienen de la utilización de distintas combinaciones de penetración y cargas, la cual permite ensayar prácticamente cualquier metal o aleación. Hay dos tipos de penetraciones, una de bola esférica de acero endurecido de 1/16, 1/8, 1/4 y 1/2 pulgadas, y una penetración cónico de diamante con un ángulo de 120 grados más menos 30 y un vértice redondeado formado un casquete esférico de radio de 0.20, el cual se utiliza para materiales más. El Brenner se divide de dureza Brenner a una escala de medición de la dureza de un material mediante el método de indentación, midiendo la penetración de un objeto en materiales a estudiar. Este ensayo se utiliza en materiales blandos y muestras delgadas. El indentador o penetrador usando una bola de acero templado de diferentes diámetros. Para los materiales más duros se usan bolas de carburo de tungsteno. En el ensayo típico se suele utilizar una bola de acero de 1 a 12 milímetros de diámetro con una dureza de 3000 kilopondios. El valor medido es el diámetro del casquete de superficie de materiales. La medición por coordenada. Las máquinas de medición por coordenadas. Una máquina de medición por coordenada utiliza una sonda electrónica muy sensible para medir una serie de puntos discretos de la geometría de una parte sólida. Esas mediciones se utilizan para confirmar la conformidad de la pieza con las especificaciones. Las piezas a medir se montan de una forma segura en una mesa sólida, generalmente de granito que se ha rectificado. Las sondas, que vienen en diferentes tamaños y tipos, están montadas en un vástago con resorte y esta cabezal está conectado con un pórtico que se mueve en un plano de coordenadas X, Y y Z. La sonda y la punta de palpado también pueden girar de forma independiente para acceder a las diferentes características de la pieza. Todos los movimientos del pórtico y la sonda pueden controlarse manualmente mediante el joystick o programarse automáticamente. Esto hace que la MMC sea una verdadera máquina controlada por ordenador. Conclusión. En este video hablamos sobre los instrumentos de medición que son muy importantes en nuestra vida. Los instrumentos son usados para medir cualquier cosa, ya sea en la escuela, en la casa o en el trabajo. A cada rato medimos cosas, ya sea por la fama directa en donde utilizamos los instrumentos. Yo creo que la medición es muy importante, ya sea hasta en un laboratorio.